Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día, en este Evangelio de San Lucas, capítulo 21, una situación fuerte, signos de que el fin está cerca. Y de una manera especial, signos que debemos interpretar y que nos deben llevar a tomar decisiones. Lo que el Señor anunció acerca de Jerusalén se cumplió. Todo eso se cumplió. Fue arrasada. No quedó piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén y hasta el día de hoy sigue siendo así. Eso ratifica a Jesús como profeta, mínimo. Eso ya lo ratifica como profeta. Nadie pensaba que eso fuera posible cuando Jesús lo dijo, de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Nadie lo pensaba, no se pasaba por la mente, porque era el rey Herodes el que estaba reconstruyendo el templo de Jerusalén, que lo estaba adornando muy bien. Entonces, 46 años ya llevaban en ese trabajo. Entonces, como bien que era el rey Herodes el que estaba haciendo eso, y el rey Herodes era pues representante del Imperio Romano, pero estaban tranquilos, porque nunca se imaginaban que iban a destruir el templo de Jerusalén, jamás. Eso no lo pensaban. Por eso cuando Jesús dijo eso, pues lo tomaron a broma, porque no era viable, por así decirlo. Pero con lo que no contaban es que el rey Herodes se iba a rebelar en contra del Imperio Romano. O sea, esa fue una situación que nadie se imaginaba que iba a pasar. Que eran los sucesores del rey Herodes los que iban un día a estar en contra del Imperio Romano, y que en esas peleas, en esas guerras que comenzaron en el año 66 con la revuelta de los judíos, mataron a varios soldados del Imperio Romano, entonces se sintieron fuertes. Pues el Imperio Romano se trajo el grueso del ejército en cabeza del general Tito, que es el hijo del emperador Vespasiano, y después va a ser el mismo emperador Tito. Y el general Tito, Flavio Vespasiano, va a destruir el templo de Jerusalén. Van a morir muchísimos, más de 1.100.000 habitantes murieron al filo de la espada, tal como lo dice Jesús, y muchos otros fueron dispersados por las naciones, tal como lo dice, los llevarán cautivos a todas las naciones, tal cual. Y desde ese momento, años 70, hasta el día de hoy, esa dispersión sigue todavía entre ellos. Más aún, se reunieron para formar el Estado de Israel en 1948, y algunos han regresado a Jerusalén, pero sabemos que es tema de conflictos y de conflictos graves, que es la guerra ahorita de Gaza, y son cosas muy delicadas, pero tal cual como Jesús lo dijo, así pasó. Ahora, cuando el Señor nos habla de guerras, de hambre, de pestes en el mundo,
pues son signos. Y cuando estuvimos en esa situación de la pandemia, nunca nos imaginamos que íbamos a estar en esa situación de la pandemia encerrados y todo el asunto, con el miedo de salir a la calle, más aún con la prohibición de salir a la calle y todo lo que pasó. O sea, son cosas que uno dice en pleno siglo XXI, más aún con todos los avances de la ciencia, la técnica, y resulta que ese tema del COVID-19 y todo lo que fue el año 2020, 2021, pues una situación bastante compleja. Y no estábamos preparados para eso, y psicológicamente muchos no estaban preparados para eso. Fue una situación dura. Pues esos signos de los tiempos tienen que llevarnos a cambiar. Pero si nosotros ante lo que hacemos es rebelarnos contra Dios, alejarnos de Dios, peor. Son signos que deben llevarnos a cambiar. Son signos que nos tienen que hacer reflexionar que nosotros no somos eternos aquí en este mundo, que nosotros fuimos creados para la eternidad junto a Dios, pero que Dios no obliga a nadie, y si alguien no quiere entrar, pues está la segunda posibilidad para escoger, que es la eternidad sin Dios, que es la condenación. Esas son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Pero es necesario tener nuestra mirada puesta en las cosas de Dios y saber interpretar esos signos de los tiempos. Y hasta el Señor mismo nos va a decir, ustedes ven cuando la higuera echa brotes, no olvidemos que es en el sitio donde se dan las estaciones. Allá se dan las estaciones. Y en el tiempo del otoño, los árboles se preparan para el invierno. ¿Cómo lo hacen? Pues recogen la savia que está en las hojas. Toda la savia que está en las hojas, que hacen ver esos árboles frondosos, llenos de hojas, esa savia la recogen y la guardan, la almacenan en los palos, de tal forma que las hojitas se secan y se caen, que es un fenómeno que se llama desfoliación. Y comienzan por todos lados las hojas secas, ese es el otoño. Y especialmente en los sitios donde se dan las estaciones, que es muy marcado eso, el tema de las estaciones, eso es muy claro. Quedan todos los chamizos pelados. Todos los árboles quedan solamente chamizos, se le caen todas las hojas. Y es la forma como resisten los árboles a la época del invierno, cuando cae nieve inclusive, cuando la temperatura baja a menos 10, 15, 20 grados centígrados. Y vemos cómo la naturaleza es tan perfecta, es un relojito perfecto. Pues cuando ya pasa el invierno y comienza a echar brotes nuevamente, y especialmente menciona la higuera, comienza a echar brotes, que sería un palo allá, solo chamizos, comienza a echar brotes, dice, ya viene la primavera. Y dice, si conocen por ustedes mismos que ya está llegando el verano, cuando ven que la higuera echa brotes, igualmente ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Y dice, en verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, son signos del final de los tiempos, pero fechas no tenemos. Perfectamente pueden pasar otros 500 años. Perfectamente. Puede pasar. Y no sabemos cuándo es. Perfectamente puede pasar. Pero no sabemos la fecha. Entonces, tengamos cuidado con las revelaciones y profecías, que ya bastantes videos en internet hay acerca de eso, con un tinte terrorífico, de una cosa tremenda, que el fin de los tiempos es en tal época, tal época, tal época. No, nunca nos han dado fechas. Y Dios mismo quiso que fuera así, que no tuviéramos fechas. Pero ¿para qué o por qué? Para que estemos siempre preparados, así de sencillo. Por eso
No sabemos si vamos a estar nosotros contemplando los momentos del final de los tiempos, o eso sea dentro de 500 años, dentro de 900 años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados. ¿Cómo se está preparado? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué significa eso? Estar en gracia de Dios comulgando. Eso es estar preparado. Estar en gracia de Dios comulgando. ¿Por qué no pasa a comulgar? Porque algún pecado hay. Algo no queremos dejar atrás. A algo no queremos renunciar. No es de Dios. Ese pecado que no le deja pasar a comulgar le puede cerrar el reino de los cielos. Las puertas del cielo se pueden cerrar por ese pecado por el que hoy no va a pasar a comulgar. Téngalo bien clarito. Ese pecado que tiene y que no quiere dejarlo atrás, si es el trago, si es un amante o un amante, si es el dinero ilícito, dinero que no le corresponde, herencias que no son suyas, o cualquier otra situación, sea la que sea. Eso le puede dejar por fuera del reino de los cielos. Tenga la plena y absoluta certeza que es así. Estar siempre preparado es estar en gracia de Dios, ponerse en gracia de Dios. Eso es estar siempre preparado. Es levantarse ante Dios con la conciencia tranquila, que no hay nada pendiente, que no hay cosas guardaditas por ahí que ya huelen feo, sino que hay que sacar todo, poner todo ante la presencia de Dios, porque nada hay oculto que no llegue a saberse, nada hay escondido que no llegue a descubrirse, y si algo se esconde es para que se descubra, dice la Sagrada Escritura. Entonces no se trata de que nos pillen o no nos pillen, no se trata de que haya una cámara de seguridad que está registrando todo, o que no haya esa cámara. No se trata de eso. El Señor dice: sean santos para mí. Dice Dios: sean santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo y los escogí entre las naciones para que sean míos. Sean santos para mí. ¿Cuándo entenderemos nosotros eso? Parece que está lejos ese día en que lo entendamos. Parece que nuestra preocupación simplemente es que no nos pillen, ponernos una capucha y guantes para que no dejemos huellas. No se trata de eso. Si uno supiera cuándo le toca, si uno supiera cuándo es el fin de los tiempos, si uno supiera en qué momento le corresponde darle cuentas a Dios, las cosas serían muy distintas. Pero la realidad es que no sabemos cuándo nos toca. Entonces, luchemos por interpretar los signos de los tiempos y que sea una motivación para entrar en el camino de una sincera conversión. No aplacemos más nuestra conversión. No pongamos más obstáculos a ese cambio de vida que debemos hacer. Ya no demos más largas al asunto, porque no tenemos comprada la vida. Despertamos hoy, eso fue por pura misericordia de Dios. Pudo no haber sido así. Pudo no haber sido así. ¿Qué tal que no hubiera despertado hoy? ¿Qué tal que hubiera sido esta su última noche y se hubiera presentado ante Dios a darle cuentas y no está confesado? ¿Cómo es posible? ¿Qué tal que hubiera muerto hoy y así en pecado mortal? ¿Cuántos años lleva en unión marital, de hecho, que el diablo llama unión libre para hacerle creer que el matrimonio es perder la libertad? ¿Cuántos años lleva así? ¿10, 20, 30, 40? Mi hermano el padre Wilson casó una parejita que llevan 42 años en unión marital, de hecho. Y eso porque la mamá, que tenía 92, dijo: yo no me puedo morir así. Y le rogó, le suplicó a su hijo hasta que al fin su hijo le hizo caso. Después de 42 años de estarle diciendo muchas veces, miles de veces: mijito, ¿cuándo se va a poner en gracia de Dios? ¿Cuándo va a comulgar? Y al fin aceptó. Y ella, que no podía morir en paz,
no podía estar en paz por ningún lado. Recibió ese regalo de su hijo, que al fin después de 42 años, al fin se casó. Y por pura misericordia de Dios que los esperó 42 años. Si creemos que somos inmortales para este mundo, no, somos inmortales para el eterno. Esa es nuestra partida a la eternidad. Cuando las cosas son definitivas, son permanentes, nunca se acaban. Aquí todo se acaba. Aquí hasta los más ricos del mundo se mueren, aunque tengan todo el dinero para conseguir la eterna juventud a través del adenocromo o de lo que sea, de las células madre, del trasplante de órganos o de lo que sea. Así tengan demasiada plata, cuando llegue la muerte, llega. Simplemente llega. Y eso no es negociable. Y puede ser de un día para otro. Pudo haber sido esta noche. Se termina esta misa. No sabemos si al final de esta misa estemos todavía vivos. No lo sabemos. Si en 15 minutos estamos vivos o no, no lo sabemos. Puede que no, puede que sí. No lo sabemos. Entonces, no aplacemos más nuestra conversión. No la aplacemos más. Si uno supiera cuándo le toca, o dónde, o cómo, sería muy distinto todo. Pero la realidad es que no sabemos cuándo nos toca. Puede ser hoy. Pues es el tiempo de ponernos al día. Es el tiempo de ponernos en el camino correcto. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a tomar estas decisiones que son las más importantes de la vida. Así sea.